Vamos a leer en el capítulo 10, el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, nos dice el Señor en el verso número 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí está esta elección de otros 70 discípulos, a diferencia de los 12 apóstoles. Es interesante, este es el único evangelio que nos habla de este cuerpo de predicadores formado por 70 hombres jóvenes que iban a salir a predicar el evangelio. A diferencia de los apóstoles, el Señor los envió más allá de Galilea. Los 12 apóstoles se dedicaron específicamente a evangelizar en Galilea. Estos 70 iban a ir por todo lugar donde el Señor después iba a recorrer. Es interesante que estos 12 apóstoles permanecen con el Señor y van a formar su equipo y van a formar una herencia que va a permanecer para siempre. Pero de estos 70 no se mencionan nunca más. No sabemos qué habrá ocurrido con ellos. Pero a ellos les dice algo muy importante. Les dice en el versículo número 2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es muy interesante que el Señor comisiona a estos 70 para que comiencen a orar para que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Y qué significa eso? Para que vayan a predicar su palabra. Eran las condiciones más adversas que podrían haber existido en el mundo, como salir a predicar en ese tiempo. El mundo romano era un mundo muy hostil. La temporada en la que ellos estaban realmente era una temporada muy inadecuada. Y nosotros estamos viviendo esta pandemia y tras esta pandemia, Dios quiera que salgan hombres a predicar el evangelio. Ahora, de estos 70 discípulos, es muy parecido a los 70 ancianos que escogió Moisés para que le ayudaran en su trabajo de juzgar a Israel en ese tiempo. Hay un paralelo con ellos, pero no es lo mismo, solamente hay un paralelo en el número. Estos 70 no se sabe qué pasó con ellos, pero hay algo interesante porque ellos volvieron a dar su reportaje al Señor del trabajo que habían hecho. En los versos que siguen, si ustedes me acompañan, aquí mismo, en Lucas 10, en el verso número 17, dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Y aquí en este versículo número 20 me quiero detener. El gozo más grande que el Señor quería promover en estos 70 no era que los demonios se les sujetaban. Eso incluso lo podía
a ser Judas. Judas también hacía milagros. Judas también hacía señales. Era contado como uno de los 12, pero era un inconverso. Y este número, estos 70 predicadores, tenían que alegrarse de que sus nombres estaban inscritos o escritos en los cielos, anotados en los cielos como un verdadero hijo de Dios. Y amigo amado que nos escuchas, antes de concluir este día, te quiero preguntar si tú tienes la seguridad de que tu nombre está escrito en el cielo. Porque de eso se trata el Evangelio. Todos los milagros, todas las señales que el Señor hizo, todo su ministerio consistía en promover la fe en personas para que depositaran su confianza en Él y para que creyeran el Evangelio, para que se arrepintieran de sus pecados, para que sus nombres fuesen escritos en los cielos. Yo no sé si tú tienes gozo de ser salvado, de ser uno de aquellos que el Señor ha comprado con su sangre preciosa. Esta es una verdad que aparece muchas veces en la Biblia. Les voy a mostrar 3 ejemplos de personas cristianas que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque el Señor tiene un libro, se llama el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero. Allí está anotado mi nombre. ¿Y por qué está anotado mi nombre? Porque yo oí el Evangelio, porque yo creí el Evangelio. Oh amigo amado, Dios quiera que tú también puedas creer el Evangelio. Y más que creer el Evangelio, que tú puedas creer a Dios, que envió a su Hijo amado para morir por ti, para llevarte al cielo. Vamos a ver el nombre de 2 mujeres y de otros más que menciona Pablo. Vamos a la carta a los Filipenses, capítulo número 4. Está hablando de 2 mujeres que ayudaron al apóstol Pablo en su trabajo misionero. Filipenses 4, versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, que sigan trabajando sin desacuerdos. Verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí hay otra manera de expresar cómo se llama ese registro: el libro de la vida. Ahí están los nombres de estas personas que ayudaron al apóstol Pablo, sus colaboradores en la predicación del Evangelio. Están escritos en el libro de la vida. Todos los que pertenecemos a la iglesia del Señor, todos los que hemos sido redimidos con la sangre del Señor, nuestros nombres están allí. Vamos a leer también lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12. Acompáñeme en el libro de Hebreos, capítulo 12. Dice ahí, en el verso número 22, Hebreos 12, 22, dice: sino que os habéis acercado, los creyentes, al monte de Sión,
a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Mire qué hermosa manera de referirse a la iglesia. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La expresión congregación ahí es la palabra iglesia, cuyos nombres están inscritos en los cielos. Al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Y por qué se dice de los espíritus hechos perfectos? Por la obra del Señor Jesucristo. Él con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Nos compró con su sangre, nos perdonó nuestros pecados y nos ha hecho perfectos para poder entrar a ese lugar maravilloso, el cielo. Y nuestros nombres están inscritos en los cielos. Esta es una verdad muy importante. El creyente tiene que saber que su nombre está registrado ahí y que su nombre no será borrado del libro de la vida. Hay personas que tienen miedo de que la salvación se pueda perder. Tal vez tienen ese miedo porque nunca han aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 3. En el verso número 5, el Señor está hablando a los creyentes como vencedores. Y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí en este versículo hay una doble negación. Ahí donde dice no borraré su nombre, dice literalmente no, nunca jamás borraré su nombre del libro de la vida. Los que estamos anotados en el libro de la vida, nunca jamás seremos borrados de ahí. ¿Y por qué nunca jamás seremos borrados? Porque el Señor nos inscribió. Te preguntamos, querido amigo, ¿tu nombre está en este registro celestial? ¿Quiénes son los que no están inscritos en este registro? Los incrédulos. Aquellas personas que nunca se han arrepentido de sus pecados. En este libro, el apóstol Juan va a contar de los que se van a quedar aquí después del arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor va a venir a buscar a su iglesia y se van a quedar aquí los moradores de la tierra. ¿Y qué dice de ellos? Vamos al capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, en el verso número 8, dice, y la adoraron al anticristo, a la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y qué interesante que el apóstol diga que el Cordero, el Señor Jesucristo, fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué dice eso si el Señor murió en la cruz? Es que todos los creyentes del Antiguo Testamento ponían su fe en algo que iba a suceder en el futuro. Hacían un sacrificio y presentaban su ofrenda en el altar del tabernáculo, apuntando hacia ese Cordero que iba a venir. Por eso se dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Nosotros, y tú también, puedes poner tu fe en un sacrificio que ya ocurrió hace 2000 años atrás. Nosotros estamos al otro lado de la cruz. Los creyentes del Antiguo Testamento estaban antes de la cruz.
pero apuntaron hacia ese sacrificio. Pero las personas que se queden aquí, sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y por qué? Porque ellos no quisieron ser salvos. Y esto puede ser el caso tuyo. Si tú todavía no te has arrepentido, si todavía no has creído en el Señor, si aún estás pensándolo, no vas a poder ir al cielo. Vamos a terminar leyendo en Apocalipsis capítulo número 21. En esa ciudad celestial que el Señor fue a preparar, solamente serán admitidos los que están inscritos en el cielo. Vamos a leerlo, verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Él tiene su libro, porque Él con su sangre nos inscribió en ese libro, el libro de la vida del Cordero. Te preguntamos esta noche, ¿está tu nombre inscrito en el cielo? ¿Está anotado tu nombre en el libro de la vida? Porque si no está anotado, qué terrible lo que te va a pasar. Vas a ser lanzado al lago de fuego. Vas a ser arrojado ahí. ¿Por qué? Porque tú, sabiendo cómo ser salvo, sabiendo cómo escapar de la condenación, sabiendo que Jesús murió por ti, no lo has querido recibir. Y aquí mismo en el capítulo 20, verso 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué va a pasar con las personas que no están inscritas en el libro de la vida? Van a ser lanzados al infierno, al lago de fuego. De manera que es urgente que hoy mismo soluciones cuál es tu destino. ¿Dónde vas, alma querida? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero? Vamos a orar por ti. Nuestro Dios amado, queremos volver a inclinarnos delante de ti para darte gracias porque tu Hijo amado estuvo acá. Él, nuestro Dios, todo lo que hizo, lo hizo para poder salvar a todo aquel que cree. Gracias que nosotros podemos decir con toda certeza y gozarnos como esos discípulos tenían que gozarse de que nuestros nombres están inscritos en los cielos. Gracias, nuestro Padre, que esto lo ha hecho posible la fe en tu amado Hijo. Él estuvo en ese sucio madero, Él estuvo allí colgado, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros pudiésemos ir a esa ciudad celestial. Gracias, nuestro Dios, por el futuro que tenemos. Queremos quedar en tu presencia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por haber tenido esta reunión de oración, también de predicación del Evangelio. Y nosotros tenemos una reunión de oración y ministerio también el día miércoles a las 19 horas o a las 7 de la tarde de Punta Arenas y Argentina y a las 6 de la tarde de Chile. Así que vamos a abrir los micrófonos y los hermanos si quieren saludarse. Y bueno, está finalizada la reunión. Que el Señor les bendiga a todos.
Muchas gracias, hermanos. Un saludo a ti, Calama, que el Señor les bendiga, les guarde y les cuide. Bueno, bendiciones. Saludos, hermano. Un Bendiciones. abrazo. Cariño, Gracias. qué lindo verlos. Oscar de Limache, mire, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Acá mirándolo y escuchando. Qué bien. Qué bien, Oscar. Sí. Daniel Manzanero, muchos saludos.